De normal hablamos mucho de los personajes principales de una novela y de lo importante que es que estén bien construidos para que la historia se sienta real e interesante, pero yo creo que es casi igual de importante hablar de los personajes secundarios. Una y otra vez vemos como en libros populares, como por ejemplo Una corte de rosas y espinas, la saga de los chicos de Tomen, entre otros muchos ejemplos, el cliché de Found Family suele ser uno de los aspectos positivos más destacados de estos libros. ¿A qué se debe esto? A que un personaje secundario bien creado enriquece la trama, no solo porque aporta un alivio de la trama principal que suele ser más pesada, sino que aparte, si está bien creado, consiguen ayudar a los protagonistas a avanzar a lo largo de la historia. Entonces, a la hora de hacer una novela es importante que mantengamos la esencia también de tener un escenario que tenga personas muy individuales que aporten a la trama. Hola, si no me conocéis, yo soy Nicole, o como me llamo en este canal, la Bibliomaníaca. Aquí hablo de libros, series y películas y de mi proceso de escritura del proyecto Crosscheck. Y como habréis podido suponer, voy a estar hablando de la creación de personajes secundarios. Para poneros un poco en contexto, si esta es la primera vez que estáis en el canal, el proyecto Crosscheck es una novela que estoy comenzando desde cero documentando en mi canal de YouTube, que se trata de un sport romance en el universo del hockey universitario, con un protagonista masculino que es un nepo baby del hockey y una protagonista femenina que está intentando huir de los demonios de su pasado. En el primer writing blog estuve haciendo la creación de los personajes principales y haciendo una lluvia de ideas de todo lo que viene a ser el pasado de los personajes, ideas que quiero que salgan en la novela más adelante. Pero hoy nos vamos a centrar en los personajes secundarios. Para el proyecto Crosscheck yo tenía muy claro que quiero que haya un cliché de Found Family, porque cuando leo libros es una de mis cosas favoritas de ver. Me encanta ver cómo las dinámicas de diversos grupos de amigos y cómo los amigos van aportando a la trama. La verdad es que soy un poco una obsesa de cuando una saga de libros sigue a diferentes personajes del grupo de amigos, entonces no descarto que en algún momento haga que el proyecto Crosscheck se expanda a algún otro personaje del mismo mundillo. Es por eso que considero que dedicar tiempo a crear los personajes secundarios es casi tan importante como dedicar tiempo a crear los personajes principales. Pero en mi caso, el proceso de creación de los personajes secundarios es ligeramente diferente. Tú tienes un personaje principal, tienes que plantear un problema, una necesidad y un deseo que tenga este personaje. Yo mantengo que se debe hacer algo parecido para los personajes secundarios, pero no tan exhaustivo. Y lo primero que hago siempre es partir de mis personajes principales. Como mis personajes principales ya los tengo creados, ya tengo claro su personalidad, tengo claro el tipo de personas con las que se rodearían, tengo claro las cosas que les gustan, las cosas que no les gustan, pues a partir del personaje principal lo que hago es plantearme qué personas en el grupo de amigos o en la historia necesita este personaje para conseguir su necesidad. Y ahí comienzo a hacer algo parecido a lo que hice en la lluvia de ideas en el primer vídeo, que es básicamente escribir y ver qué me sale de personajes secundarios ideas. Por ejemplo, siempre me gusta tener un polar opuesto a mi personaje principal. Esto de que los opuestos se atraen, yo lo sigo al pie de la letra. Por ejemplo, mi personaje principal masculino es bastante serio, arcaico, frío, es arrogante de cierta manera, le cuesta mucho relajarse, entonces su polar opuesto tiene que ser alguien que sea extrovertido, hablador, que no le preocupe nada en la vida, que esté simplemente por pasar un buen rato. Este proceso lo repito con varios personajes secundarios, dependiendo de cuántos personajes secundarios quiero que tengan relevancia en la trama, porque una cosa es que haya personajes que estén en el fondo y que en realidad nunca vayan a aportar nada a la trama, entonces no tienes que pensar mucho en ellos, y otra cosa son los personajes secundarios. Cada personaje secundario es un personaje principal en su propia vida, entonces tienes que pensar que tienen su propia historia. Entonces, en el caso particular del proyecto Crosscheck, yo sabía que quería que el protagonista masculino fuera parte de un grupo de 4 amigos, contándose a él, es decir, 3 amigos y él, y que todos fueran parte del mismo equipo de hockey. Entonces, partiendo de esa base, fue cuando me planteé, vale, ¿qué personajes necesito para que le ayuden a lograr su objetivo, que es que no tiene que estar siempre tan centrado en el hockey? A ella es un poquito pues el proceso creativo que cada quien tenga, pero por ejemplo en mi caso lo que hice fue pensar, vale, pues tiene que estar rodeado de personas para las que el hockey no sea toda su vida, simplemente es su afición, es su hobby, es algo que hacen por pasar el rato. Entonces ya tenía al polar opuesto. Otra cosa que me gusta plantearme es que tiene que haber un personaje espejo. El personaje espejo es el que se parece muchísimo a tu protagonista de cierta manera, de forma que tu protagonista se pueda ver reflejado en este personaje espejo y pueda darse cuenta de las cosas que este personaje espejo está haciendo mal y que no quiere repetir en su vida. Entonces mi personaje espejo es también una persona
persona que está muy motivada por sus logros, pero en vez de logros en el hockey está motivada por logros académicos. También tiene presión parental porque estudia una carrera de derecho, viene de una familia de abogados. Tiene mucha presión básicamente por ser el chico perfecto para su familia y mantener la reputación familiar, lo cual es esencialmente muy parecido a mi personaje masculino principal porque él también es de una familia importante, tiene mucha presión por mantener el apellido familiar, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo el personaje opuesto, tengo el personaje espejo. Ya a partir de ahí esos son como los dos personajes que necesito crear sí o también, y después el resto ya es según la función que quiero que tengan en la historia o si quiero que haya más personajes o menos. Al hablar de mi protagonista femenina sabía que no necesitaba que tuviera un grupo muy grande de amigos porque esencialmente su trama gira en torno a que no confía en la gente. Entonces tenía que sacarla de su zona de confort con un polar opuesto. Todo lo reservada que ella es y lo asustada que ella es tiene que ser totalmente opuesto a la persona con la que comparte habitación. Es una chica extrovertida, una chica insegura de sí misma porque mi protagonista es muy segura de sí misma. Una persona esencialmente buena que siempre cree lo mejor de las personas. Ese es su polar opuesto y las meto en una situación en la que se ven obligadas a interactuar como es que compartan habitación porque mi protagonista voluntariamente jamás se juntaría con una persona así en este momento de su vida. Y después creé a su personaje espejo, una persona que también es muy callada, reservada, tiende a atacar antes de ser atacada. Una vez tengo ya pensados los personajes secundarios que necesito, ya tengo claro algunos datos de su personalidad, lo que hago es darles un poquito de historia de su pasado. Por ejemplo, en el caso de la mejor amiga súper amable, súper alegre de mi protagonista femenina, ¿por qué es insegura? ¿Cuál es el motivo de su inseguridad? Si confía en todo el mundo, ¿cómo puedo hacer que esto durante la trama sea algo que genere conflicto con la protagonista? ¿Tiene algo en su pasado que le haya hecho ser de una cierta manera? Y después siempre intento ponerles un objetivo, aunque sea pequeño. Todos en la vida tenemos objetivos, tenemos cosas por las que estamos trabajando a diario, entonces los personajes secundarios también tienen que estar buscando conseguir cosas en sus vidas. Entonces, básicamente repito esto con todos los personajes secundarios y esto es todo lo que he estado haciendo fuera de cámara, que lo hice de noche cuando no podía grabar porque no había luz. Cuando esto ya lo tengo claro, me suelo ir a mi plataforma de referencia amada y adorada, que es Pinterest. Y en Pinterest empiezo a crear tableros de mis personajes secundarios. Esto también se puede hacer antes en el proceso. En el caso de esta novela en concreto, yo ya tenía muy claro el tipo de personajes que iba a necesitar. Pero si no, Pinterest siempre es una buena fuente de información en la que puedes poner en el buscador alguna idea que tengas y te van saliendo diferentes pines que te pueden ayudar a pensar cosas. Y cuando tengo eso terminado, considero que ya tengo bastante creados a mis personajes secundarios. Para mí esto es la base de la historia. Es como un pequeño pasito que me voy dando para tener una cierta referencia acerca de los personajes que voy a tener. Pero una vez comienzo la historia, los personajes pueden tomar diferentes formas, pueden tomar diferentes decisiones, me pueden surgir ideas mientras estoy escribiendo. Yo soy muy partidaria de que tienes que adaptar tu plan a lo que escribas y no lo que escribas a tu plan. Entonces, para mí crear personajes secundarios es solo tener un punto de referencia, una idea de lo que tienen que aportar a la trama, de cómo son como personas, y a medida que vayas escribiendo vas a ir descubriendo más cosas, tanto de tus personajes principales como de tus personajes secundarios. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que os haya resultado interesante mi proceso para crear personajes secundarios. En el próximo vídeo voy a estar hablando de cómo estructuro mi novela como escritora brújula, ya que esta va a ser la primera vez que voy a intentar seguir una escaleta, una estructura para planificar un poco mi historia. Entonces, si no os queréis perder ese vídeo y muchos más, podéis suscribiros al canal, me podéis dejar un comentario. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos el próximo día. ¡Adiós!